Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente, espero que todos estén extremadamente bien. Vamos a dar inicio entonces a la temática de este semestre con nuestro módulo de traumatología. Para la charla de hoy vamos a empezar entonces con lo que es el triaje y el ABC del trauma. ¿Listo? Nosotros ya vimos con el cronograma que vamos a tener muchos temas que vamos a abordar desde una manera muy integral. Entonces, el día de hoy yo simplemente lo que quiero hacerles y lo que quiero traerles es traerles la lógica para abordar un paciente con trauma y cómo realizar un trauma desde el servicio de urgencias. ¿Listo? Aquí no nos vamos a profundizar por efectos de tiempo, por efectos prácticos, y para que esto no sea muy prolongado y que no se vuelva tedioso. ¿Listo? Entonces vamos a ver cosas muy superficiales, vamos a ver cosas muy por encima que vamos a ir puliendo a lo largo del semestre, pero yo lo que sí quiero que se lleven hoy para la casa es, como dijo ella, hace un rato, es que desarrollemos dudas, de que tengamos dudas, de que nos las llevemos para la casa, de que estudien por su cuenta, e inclusive si tienen dudas, yo estoy disponible todo el tiempo, me pueden contactar a través de cualquier medio para resolver dudas, les paso documentos, les paso infografías, bibliografías, lo que sea que necesiten, listo. Entonces, y las dudas que tengan me las pueden hacer interrumpiendo la charla o al final, como se sientan más cómodos, listo. Entonces, para los que me conocen, saben que me gusta muchísimo la cultura general y los datos de historia que nadie me ha preguntado. Entonces, para iniciar esta charla, yo quiero saber si alguien sabe de casualidad qué representa esta obra de arte o en qué contexto histórico estamos o quiénes son las personas que están acá en esta obra de arte. ¿Cuál? No. Por allá dicen Napoleón. Es correcto. Aquí en esta obra de arte vemos a Napoleón I, Napoleón Bonaparte, en la contienda bélica que se llamó la Batalla de Austerlitz en 1805. Esta contienda bélica se beligeró entre el emperador Napoleón, el emperador francés, contra el emperador del Imperio Ruso Austriaco y el emperador de Austria. Esta contienda yo se las traigo porque la cantidad de heridos que hubo en batalla, que les tocó atender a los médicos de Napoleón Bonaparte, les exigió y los obligó a crear métodos de clasificación de pacientes en los campos de batalla, porque era tan absurda la cantidad de heridos que los médicos tenían que decir quién vivía y quién se moría, y quiénes por ser atendidos de manera inmediata tenían posibilidad y probabilidad de sobrevida. Entonces, en 1805, gracias a esta batalla de los tres emperadores, es donde surge la palabra de triaje, que para que nosotros sepamos es la clasificación y selección de los pacientes para una atención de acuerdo a sus necesidades terapéuticas y los recursos que tengamos a nuestra disposición, sea que estemos a nivel extrahospitalario o intrahospitalario. Entonces, el triaje consiste en una valoración clínica breve, rápida, concisa y efectiva para determinar cuáles son las lesiones potencialmente mortales de los pacientes y determinar la necesidad de atención que tienen los pacientes en una situación extremadamente crítica. Entonces, la finalidad del triaje, muchachos, es valorar de manera rápida y ordenada todos los pacientes que llegan a los servicios de urgencias, identificando los que requieren una atención inmediata e identificando también los que tienen un tiempo de espera prudente para ser atendidos y resolver su situación clínica. También vamos a seleccionar y clasificar los pacientes según la prioridad clínica y los recursos disponibles de la institución. Es muy importante saber que cuando nosotros hacemos triaje en un servicio de urgencias, debemos considerar que estamos en una baja complejidad o en una mediana o alta complejidad para definir si ese paciente requiere ser remitido, si ese paciente requiere un proceso diagnóstico específico más avanzado, si requiere X intervención terapéutica. Vamos a disminuir también, gracias al triaje, el riesgo de morbimortalidad de todos los pacientes que ingresan a los servicios de urgencias, disminuyendo la discapacidad a largo plazo y disminuyendo la pérdida de las funciones vitales o las pérdidas de extremidades inclusive. Y también el triaje nos sirve como una herramienta extremadamente importante para la comunicación con los pacientes, porque muchas veces llega un paciente al servicio de urgencias, ve a otro que lo atienden primero y dice, venga, si yo llegué primero, ¿por qué no me van a atender a mí? Resulta que el triaje no es un sistema de clasificación por orden de llegada, sino de prioridad clínica
y de la condición del paciente. Entonces, por eso es importante comunicarles a los pacientes y hacerles entender que ellos deben ser atendidos de acuerdo a sus necesidades y no el orden de llegada. Entonces, es muy importante, muchachos, saber que acá en Colombia el triaje o la clasificación de triaje está regulada por el Ministerio de Salud. Existe esta resolución, la 5596 del 2015, que nos da todos los parámetros para definir cuáles son las clasificaciones del triaje, quién lo debe hacer, cuáles son los objetivos, cómo son las responsabilidades, los roles que se deben disponer. Entonces, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud acá en Colombia están reglamentadas por esta resolución. Entonces no es viable y no es posible, e inclusive si en algún momento se llega a reconocer en sus prácticas una institución que no esté haciendo el triaje, eso es algo que debe ser acreditado, eso es algo que debe ser notificado y es una institución que entra desde los servicios de emergencia, está prestando una mala calidad y una mala atención a los pacientes. ¿Listo? Entonces, esta resolución nos dispone unos triajes. Listo. En esta charla, muchachos, yo no les voy a decir como este paciente es un triaje 1, este paciente es un triaje 2, estas son las banderas rojas de esta enfermedad. No. Yo necesito que ustedes comprendan lo que es el triaje, desarrollen la lógica de cómo funciona el triaje y cómo se puede gestionar y optimizar el triaje en los servicios de urgencia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo son estas clasificaciones de triaje. Son 5 clasificaciones que nos dispone la resolución, siendo las primeras las que requieren una atención e intervención inmediata y siendo las últimas las que pueden ser inclusive vistas desde consulta prioritaria o consulta externa. Entonces, un triaje 1 es un paciente cuya condición clínica requiere ser intervenida de manera inmediata, que no da un tiempo de espera, ¿listo? ¿Por qué? Porque el riesgo vital o el riesgo de deterioro de la vida de ese paciente es inminente, ya sea un deterioro neurológico, cardiovascular, respiratorio o ventilatorio, y por su condición debe ser atendido inmediatamente, ya sea, por ejemplo, un paciente con una hemorragia exsanguinante, un paciente con un código azul, ¿cierto? Debe ser atendido inmediatamente, sin esperar, sin pasar tiempos de cola, absolutamente nada. Es un paciente que de una se va al servicio de urgencias para ser intervenido. El triaje 2 es un paciente cuya condición clínica puede evolucionar hacia un rápido deterioro en todos los estados que acabamos de hablar, ya sea vascular, respiratorio, mecánico, ventilatorio, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay riesgo de la pérdida de la vida, obviamente, riesgo del deterioro fisiológico de la funcionalidad de un órgano o el riesgo de la pérdida de una extremidad. El tiempo que nos dispone esta resolución es de aproximadamente, es de máximo 30 minutos. No quiere decir que un paciente en un triaje 2 yo lo voy a atender a los 30 minutos, no. Ese es el tiempo máximo que yo voy a abordar a ese paciente, en el cual debe ser atendido, idealmente antes de los 30 minutos, porque ustedes deben tener en cuenta que el triaje es un sistema de clasificación dinámico. Cuando yo clasifico un paciente en triaje 1, no quiere decir en triaje 2, no quiere decir que se va a quedar estacionario en triaje 2. No, ese paciente puede deteriorarse y evolucionar un triaje grado 1, ¿listo? El triaje grado 3 es una condición clínica del paciente que requiere una intervención o requiere medidas diagnósticas y terapéuticas, pero que dan un tiempo de espera, porque la condición clínica del paciente no dispone de un riesgo vital o un deterioro agudo e inmediato de su condición clínica. La resolución nos dispone de un máximo de 4 horas de atención para estos pacientes. Ojo, no es dejarlo esperando todas las 4 horas, es atenderlo antes, pero si el servicio está sobresaturado, si hay poco personal de salud para la atención de los pacientes, debe ser atendido obviamente en esas primeras 4 horas. El triaje 4 ya es un paciente que presenta condiciones que no comprometen su estado general, su estado vital, no existe un riesgo inminente de muerte o de pérdida de órganos o extremidades, pero por la condición de estos pacientes deben ser remitidos a otro servicio a otros servicios que cumplan con los estándares de atención de esos pacientes. E inclusive por la condición de ellos, cuando se les realiza la clasificación de triaje 4, pueden ser vistos, pueden ser manejados de manera sintomatológica en el servicio de urgencias y pueden ser tratados de manera ya definitiva en el servicio de consulta prioritaria.
El tiempo de atención para estos pacientes en el servicio de urgencias varía ya un poco de acuerdo de cada institución, pero se va entre 4 a 6 horas inclusive, listo. No es dejarlos esperando literalmente eso, que nos quede muy en claro eso. Y el triaje 5 es un paciente cuya condición clínica no representa ningún riesgo exclusivo para ningún riesgo vital inminente para ellos, pero tienen una condición clínica aguda crónica que debe ser manejada al menos en una consulta externa o prioritaria inclusive. Entonces, estas son las categorías de triaje que nos disponen y también la resolución nos define unas responsabilidades y unos roles que toda institución prestadora de servicios de salud debe tener en sus servicios de urgencias. Entonces, debe definirse el método de triaje con estos 5 grados de triaje que acabamos de mencionar. Debe garantizar los recursos físicos, humanos y técnicos para la realización del triaje. Ojo, el triaje no es un espacio físico, el triaje no es un lugar donde yo voy en el hospital, estoy ahí y ahí es donde realizo el triaje. El triaje es un ejercicio práctico, es un ejercicio de observación. El triaje yo lo hago desde que observo a un paciente en el servicio de urgencias en una sala de espera. Obviamente yo no necesito a un paciente en un consultorio cuando lo veo y para clasificarlo en triaje cuando lo veo en la sala de espera, con mano en el pecho, cianótico y con dificultad respiratoria. Yo ya inmediatamente clasifico a ese paciente con un triaje 1 y es un paciente que debe ser atendido, debe tener una ayuda diagnóstica y debe tener por lo menos una impresión diagnóstica para yo definir qué voy a hacer con ese paciente. En los casos de los triajes grado 1 y grado 2 que deben ser atendidos inmediatamente y máximo 30 minutos respectivamente, la institución debe garantizar todos los servicios y todos los mecanismos para atender a ese paciente si estamos en un servicio de alta complejidad. Cuando estamos en un servicio de mediana o baja complejidad para la clasificación de estos pacientes, deben ser estabilizados inicialmente y remitidos a un centro asistencial que cumpla con todos los requisitos para atender a ese paciente de manera adecuada. Cuando ya hablamos de los grados, de los triajes 3, 4 y 5, usualmente en las instituciones de baja complejidad, pues debe garantizarse todos los mecanismos rigurosos para remitir, para orientar a ese paciente, para indicar su condición clínica, de que no es vital una atención en urgencias o de que debe ser atendido en urgencias y tiene un tiempo de espera, listo. Cada institución debe asegurar la reevaluación de los triajes que se realicen, porque como ya les acabo de decir también, el triaje es un mecanismo dinámico, el triaje cambia constantemente, un paciente inclusive en triaje 4, en triaje 3 puede evolucionar rápidamente dependiendo de la patología que tenga a un triaje grado 1. ¿Listo? ¿Quién debe realizar ¿Quién debe realizar el triaje en las instituciones prestadoras de salud? En servicios de alta complejidad debe ser el médico o el personal de enfermería idealmente y que esté previamente capacitado para la realización de triaje. Cuando hablamos de servicios de mediana complejidad o baja complejidad, el triaje lo puede realizar técnicos en enfermería, auxiliares de enfermería, tecnólogos en atención prehospitalaria. Yo sé que estén previamente capacitados y calificados para realizar la práctica del triaje. Yo sé que muchas veces en los servicios de urgencias el que es el experto en realizar el triaje es el vigilante en la entrada, pero debe estar capacitado previamente, listo. Bueno, ustedes se preguntarán entonces que en dónde entran los colores. Los colores ya los adopta cada institución porque no los regula directamente la resolución. Los colores, aunque tratan de ser muy homogéneos entre todos los servicios de urgencias, varían un poco, pero entre los primeros triajes, por lo menos en el 1 y el 2, siempre es triaje 1 rojo, triaje 2 el naranjado, ya por allá una institución puede tener en el triaje 4, en el triaje 5 un color azul, un color diferente, pero tratan de ser muy homogéneos. Esto con el fin de que los colores, para la comprensión y la agilidad en los servicios de urgencias por parte de los pacientes, inclusive por parte de nosotros, para decir, uy, este man es un traje rojo, ya sé que hay que atenderlo inmediatamente, o ese man es traje azul, listo, tiene un tiempo de espera, es traje 4, lo que sea, pues, pero los colores van más enfocados a la comprensión de los pacientes. Y ojo, este sistema de triaje debe ser visible en todos los servicios de urgencias para los pacientes,
para que ellos digan como, venga, me clasificaron triaje grado 3, entonces por eso estoy esperando y por eso a esta otra persona la atendieron primero, porque esa era un triaje 1, y que genere tranquilidad y un poco de bienestar en los pacientes en los servicios de urgencias. Entonces, ustedes se preguntarán cómo se puede mejorar a través del triaje la eficacia o la eficiencia de los tiempos de estadía de los pacientes de urgencia, de los pacientes en los servicios de urgencias. Existen muchos mecanismos, pero les traigo este artículo que es del 2002 inclusive, que nos trae un concepto que se llama el concepto del first view, el primer observador. Resulta que los servicios de urgencias se colapsan muchas veces por la cantidad de pacientes triaje 3, 4 y 5 que se quedan en los servicios 3, 4, 6, 8 horas inclusive esperando a que les pongan un medicamento para la modulación del dolor, a que les den una impresión diagnóstica, a que los remitan a otro hospital. Entonces eso empieza a sobresaturar los servicios de urgencia. Nosotros sabemos que un triaje 1 debe ser atendido inmediatamente, un triaje 2 debe ser atendido máximo 30 minutos, pero porque todos los triajes, inclusive el 3, 4, 5, no pueden ser atendidos como el triaje 1, 2 y 3, que es un paciente que ingresa al servicio de urgencias, es observado por un clínico, idealmente el especialista o el médico con más experiencia en el servicio, da una impresión diagnóstica y remite inmediatamente a un modelo terapéutico para definir ese paciente a dónde va. Si va al servicio de hospitalización, si va a un servicio de urgencias para un manejo terapéutico, si se va remitido a otra institución, inclusive si es dado de alta. Entonces, este modelo del concepto del First View nos dice que tradicionalmente los pacientes que se les realizaba un triaje, posteriormente pasaban a un tiempo de espera para que el médico del triaje hiciera la nota de ingreso, el médico que está ya en el servicio de urgencias admitiendo a los pacientes le empieza a escribir la historia clínica y empieza a correr el tiempo, empiezan a correr aproximadamente 90 minutos desde que el paciente tiene una clasificación de triaje, ojo, ya estos estamos hablando del triaje 3, 4 y 5, entonces pasan aproximadamente 90 minutos para que el paciente pueda tener un diagnóstico, un tratamiento y definir a dónde va a ir ese paciente, si es dado de alta, si se va a hospitalización, si tiene que ser visto por otro especialista. Entonces eso es tiempo que nos está gastando estos pacientes en los servicios de urgencia y nos están colapsando los servicios. Entonces, este modelo del primer observador o del concepto del First View nos dice que inmediatamente se hace un triaje, ese paciente debe ser observado por el médico con más experiencia del servicio o por un especialista y dar una impresión diagnóstica en los primeros 15 minutos. Al dar la impresión diagnóstica en los primeros 15 minutos, yo ya estoy definiendo un tratamiento y estoy definiendo a dónde va a ir ese paciente en el hospital. Si es de alta, si es remitido a otra institución, si es hospitalización, lo que sea, pero ahí nos estamos ahorrando aproximadamente entre 50 a 75 minutos por atención de pacientes en los servicios de urgencias. Entonces nos depura y nos agiliza la permanencia de todos los pacientes en los servicios de urgencias que son los que nos saturan. Ojo, esto del First View no es dejarle de escribir a los pacientes. Por ejemplo, un paciente cuando entra con un código azul al servicio de urgencias, no es que no le vayan a escribir la historia clínica. Él es atendido, él es dirigido a una UCE o a una UCI y posterior a toda la atención y la estabilización del paciente, ahí sí le escriben la historia clínica, la nota de ingreso, la evolución, lo que sea. ¿Por qué no puede ser eso con todos los triajes para agilizar y facilitar la depuración de los servicios de urgencias? Esto se los traigo porque esto es de nosotros, muchachos. Nosotros vamos a salir a dirigir los servicios de urgencias, a liderar y vamos a tener voz, voto y opinión en los servicios de urgencias. Entonces, de nosotros depende la rapidez y la eficacia con la que se han atendido los pacientes en los servicios de urgencias. En esta tabla de acá vemos en el estudio que hicieron en este artículo cómo eran los tiempos de atención de estos pacientes antes de adoptar este concepto del First View y después de. En estas columnas más oscuras que vemos eran los tiempos antes de ese concepto del First View, antes de que los viera un médico especialista en los primeros 15 minutos, todos superaban la gran mayoría más de 45 minutos por paciente en el servicio de urgencias. Después, cuando se empezó a adoptar este método, todos los tiempos de estadía de los pacientes en los servicios de urgencias se redujeron a menos de 20 minutos.
Entonces eso vemos que es claramente efectivo para la atención de los pacientes y la depuración de los servicios de urgencias. Así evitamos sobresaturaciones en los servicios. Existen muchos mecanismos de clasificación de triaje, ya obviamente acá en Colombia está regulado, pero todos tratan de ser muy homogéneos y todos buscan la misma finalidad, clasificar al paciente según su riesgo clínico. Entonces tenemos escalas canadienses, escalas australianas, escalas españolas, ustedes las pueden observar, las pueden mirar, las pueden adoptar inclusive a su práctica clínica, teniendo en cuenta los lineamientos que existen con la resolución que tenemos acá. Listo. Hay otros triajes a nivel hospitalario que ya se enfocan más en la cantidad de lesionados o en múltiples lesionados, que son un poco más sanguinarios realmente los triajes a nivel prehospitalario, porque a nivel prehospitalario tenemos muchos menos recursos y menos personal para atenderles. Bueno, esta imagen puede parecer un poco boba, pero se las traigo porque es real y esto es lo que tenemos que evitar en los servicios de urgencias. El triaje no es un sistema de clasificación por orden de llegada y nosotros tenemos que evitar que el paciente que nos ingresa al servicio de urgencias por un infarto se nos muera en la sala de espera. Un paciente con una tos, con una gripe, con un cuadro abdominal no agudo, nos indica que no es una urgencia. El paciente con el infarto, con una angina inestable, con un IAM, con una ACV, con un evento coronario, lo que sea, debe ser atendido inmediatamente y es prioridad. Y el hecho de que se muera un paciente en los servicios de urgencias sin ser atendido y clasificado es responsabilidad de los que están en el servicio de urgencias. Entonces esto es lo que tenemos que evitar finalmente. Ya como conclusiones, tenemos que el triaje es un sistema de clasificación o identificación de riesgo, no es diagnóstico. Sí puede dar impresiones diagnósticas, pero no es el ideal del triaje. El triaje es simplemente decir, este paciente hay que atenderlo ya, si no se nos va a morir. Listo, pare de contar. Busca priorizar y aliviar los servicios de urgencias, como ya se los mencioné anteriormente con ese concepto del First View. No es un sistema de clasificación por orden de llegada. Todo sistema de triaje debe ser reevaluado de acuerdo a los recursos de la institución. Si en el hospital en el que yo estoy trabajando resulta que tenemos electrocardiografía y el día de hoy se nos dañó, hay que reevaluar y ser dinámicos respecto a lo que yo tengo en la institución para hacer el triaje de los pacientes. ¿Listo? El triaje es una herramienta solidaria, no es de una sola persona, es de todos los especialistas que hay en el servicio de urgencias, es del técnico, del tecnólogo, del auxiliar de enfermería, de todas las personas que están en el servicio de urgencias. ¿Listo? Y el primer ingreso del paciente al servicio de urgencias y sus tiempos depende del sistema de triaje que yo esté haciendo y el flujo a nivel hospitalario, que ya saben ustedes, como se los acaba de mencionar, incide sobre nosotros la agilidad y los tiempos de atención de los pacientes en los servicios de urgencias. Bueno, eso respecto al triaje, dudas, preguntas, inquietudes respecto a eso. Sé que es muy rápido, sé que es muy superficial, pero lo que quiero que ustedes tengan es la lógica de, listo, el triaje es un sistema de clasificación, no es diagnóstico, es cómo yo voy a observar y definir el riesgo de mi paciente en el servicio de urgencias, para que lo tengan muy en cuenta. Más adelante vamos a ver muchas condiciones que son triaje 1, triaje 2, qué pacientes se dan un triaje 3, 4, 5. Entonces, no es el objetivo hoy, simplemente es que conozcan el sistema de triaje y que desarrollemos un poco de la lógica y el interés de cómo debe ser esa fluidez del triaje en los servicios de urgencia. ¿Listo? Ya está ahí, para presentar. Ahora, ¿quién sabe quién es esta persona? ¿Nadie? Bueno, él es un escritor argentino, es uno de mis escritores favoritos, se llama Ernesto Sábato. Eh, También fue un físico muy importante en la época de 1940-1945 y ha escrito varias novelas, de hecho estas son las únicas novelas que tiene, que son muy interesantes. Al que le interese y al que quiera conocer a este gran escritor, bienvenido, es un gran escritor y escribe extremadamente bonito. Bueno, ahora continuando la temática, vamos a empezar entonces con lo que es el XABC del trauma o la valoración primaria de los pacientes politraumatizados o traumatizados. Entonces, la valoración primaria es un rápido panorama de la condición clínica del paciente en cuanto a su estado
vascular, respiratorio, neurológico, hemodinámico. ¿Listo? ¿Para qué? Para identificar amenazas obvias y que sean potencialmente mortales, que sean una amenaza a la vida del paciente. Esta valoración primaria que se dispone en esta mnemotecnia XABCD debe ser procedida rápidamente y en un orden lógico. Ojo, el XABC del trauma no es un protocolo, no es un paso a paso a seguir literalmente, sino que es una herramienta o es una ayuda para la atención de los pacientes traumatizados, que debe ser realizada de manera simultánea en muy poco tiempo, idealmente máximo 60 segundos. Obviamente 60 segundos es muy poco tiempo, pero depende de cada paciente que nosotros tengamos, debe ser dinámico, debe ser enfocado a la condición clínica de nuestro paciente, ¿listo? Y cada vez que se va avanzando en ese XABCD o se va procediendo a todo ese esquema del XABCD, se van identificando las amenazas y se van corrigiendo en la medida de lo posible que se permita abordar al paciente. Entonces, existen unos principios muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta a la atención del paciente traumatizado, que es el periodo dorado, la hora dorada. Ese periodo dorado es literal, la bibliografía nos dispone que son 60 minutos por paciente, donde deben ser identificadas todas las lesiones del paciente y deben ser intervenidas rápidamente para mejorar la morbimortalidad de manera aguda y crónica en el paciente y evitar desenlaces fatales en el mismo. Entonces, obviamente 60 minutos puede ser mucho tiempo para muchos pacientes, ellos requieren ser intervenidos en menos tiempo. Entonces, más que el tiempo explícito, debe ser el concepto de que un paciente debe ser atendido rápidamente en un momento inicial para poder evitar desenlaces fatales. También nos dispone pues estos principios que todo proveedor de atención prehospitalaria o personal médico debe reconocer y priorizar el tratamiento de los pacientes con lesiones múltiples y seguir los principios dorados pues, que les acabo de mencionar. Entonces, este es el XABC del trauma, ustedes de pronto lo conocerán solo con el ABCDE. Hace poco se incluyó lo que era la X. ¿Por qué está dispuesto en este orden? Porque la presencia de lesiones en cada segmento que se va a ir valorando mata al paciente más rápido que la que le sigue. Entonces, una hemorragia exsanguinante puede deteriorar o llevar un desenlace fatal en el paciente más rápido que un manejo de la vía aérea o un control cervical y así sucesivamente. Pero ojo, o sea, eso es para que tengamos en cuenta esas lesiones potencialmente mortales, pero todo esto debe ser de manera simultánea. Cuando yo estoy haciendo la X, estoy haciendo la A, la B, la C y la D. Cuando estoy haciendo la A, ya hice el resto del esquema del XABCD. Listo, no es como primero la X, después la A, la B, no, todo debe ser simultáneo e inclusive depende de la cantidad de personas con las que yo esté trabajando. Debe haber una disposición o una distribución de roles adecuados en un equipo de trauma para yo definir, el médico 1 hace la X, el médico 2 hace la A, todos deben distribuirse las tareas en un equipo de trauma. Entonces, vamos a empezar con cada letra de este esquema. Lo vamos a pasar muy superficial, vamos a ver cada lesión potencialmente mortal en las charlas que vamos a tener al grupo, vamos a abordarlos de manera más adecuada con un tratamiento definitivo en cada charla y todo aquí es para que se permeen y conozcan de lo que vamos a hablar a lo largo del semestre. Entonces, las hemorragias exsanguinantes son las que se originan en hemorragias arteriales de extremidades, en hemorragias de cuero cabelludo y en hemorragias de la unión de miembros superiores o miembros inferiores hacia el tronco. ¿Quién sabe por qué una hemorragia de cuero cabelludo está aquí en la hemorragia exsanguinante? Exacto. Hay tanta irrigación a nivel del cuero cabelludo, a nivel cefálico, por la cantidad de capilares que la sumatoria de todos esos vasos sanguíneos generan un área mucho mayor en los pacientes. Entonces, un sangrado en cuero cabelludo puede deteriorar el estado hemodinámico del paciente de manera rápida. Entonces, por eso se incluye acá. ¿Cómo se abordan estas hemorragias exsanguinantes en los pacientes? Idealmente son tres mecanismos.
compresión directa, si no mejora con compresión directa, compresión con vendajes, vendaje compresivo, perdón, y si no mejora, el uso del torniquete. Muchachos, nunca les dé miedo de utilizar un torniquete y de recomendar el uso de torniquete. Si ese paciente tiene una hemorragia y no mejora con ninguna medida de compresión directa y vendaje compresivo, póngale un torniquete, no les dé miedo y sean empeliculados como yo, que cargan con un torniquete en la maleta todo el tiempo, listo. Ojo, no la vayan a poner nunca en el cuello, o sea, una hemorragia de escalpe no se trata con un torniquete, listo. Entonces, no les dé miedo poner el torniquete. Está comprobado por el Colegio Americano de Cirujanos que una extremidad puede durar hasta 6 horas sin flujo sanguíneo y que tiene probabilidad de sobrevida. Y aparte, si ustedes no le pueden salvar la extremidad al paciente porque toca dejarles más de 6 horas el torniquete, hay que priorizar obviamente la vida del paciente sobre una extremidad. Listo, entonces no les dé miedo de utilizar el torniquete. En otras charlas, en otros momentos vamos a poder ahondar en cómo se utiliza un torniquete, cuáles son las indicaciones, cómo se puede improvisar un torniquete, listo. Luego tenemos la vía aérea y el control cervical, que en la vía aérea y el control cervical vamos a verificar y a permeabilizar la vía aérea, que el paciente pueda respirar de manera autónoma sin ninguna dificultad. Si no lo puede hacer, hay que identificar esas situaciones y proceder a un manejo avanzado de la vía aérea con los dispositivos de vía aérea avanzado o inclusive considerar técnicas quirúrgicas de emergencia como una crico. Eso también lo vamos a ver más adelante en otras charlas, listo. También hay métodos manuales o maniobras manuales para permeabilizar la vía aérea dependiendo del contexto del paciente. Tenemos la maniobra frente mentón en pacientes no traumatizados, en pacientes que no estén en un trauma, para permeabilizar la vía aérea. Tenemos la maniobra de tracción mandibular en pacientes que tengan una sospecha de trauma. Y aquí pues para que lo conozcan, eso lo vamos a ver más adelante, el equipo de CRICO para realizar una vía aérea de emergencia cuando ni siquiera permeabilizando de manera manual al paciente se permeabiliza la vía aérea, ni siquiera con un dispositivo de vía aérea avanzado mejora la condición clínica del paciente. Listo, entonces es el equipo del trauma. Y ya en cuanto al control cervical, hay un dicho que todo paciente de trauma debe ser inmovilizado con collar cervical. Eso es cierto, pero resulta que a veces nos llegan a los servicios de urgencias un paciente con un trauma previo, con una cinemática de trauma, que realmente no tenía una indicación de el uso de collar cervical. Pónganse algún día ustedes un collar cervical, muchachos. Eso más de 3 minutos no se lo aguanta nadie. Entonces imagínense un paciente acostado en una camilla rígida, en una backstrap, con un collar cervical 3, 4 horas. O sea, eso mata a cualquiera. Si no lo mata por lo que entró, lo va a matar ese collar cervical. Entonces, existen unos criterios que son los criterios de Nexus, que inicialmente eran criterios para definir qué pacientes necesitaban una imagen cervical, una radiografía a nivel cervical, para ver si tenía un trauma o no, pero se extrapolaron a nivel hospitalario y extrahospitalario para definir si un paciente requiere o no el uso de collar cervical. Son estos 5 criterios que si están ausentes, el paciente no requiere collar cervical, pero si hay por lo menos uno, póngale el collar y hasta que se demuestre lo contrario, que no haya una lesión cervical. Entonces, que no haya dolor en la línea media del cuello, que lo refiera al paciente o a la palpación del operador clínico, que el nivel de conciencia sea normal, que no exista un déficit neurológico, que el paciente no esté intoxicado de cualquier tipo de intoxicación, inclusive borracho, y que no presente lesiones distractoras. ¿Cómo que lesiones distractoras? Que llegue un paciente de accidente de tránsito, calidad de conductor de motocicleta y tiene una fractura abierta de tibia y peroné, eso ya actúa como una lesión distractora, entonces hay que ponerle el collar cervical por esa misma lesión que tiene el paciente. ¿Listo? Luego tenemos la B de breathing, ventilación y oxigenación, que muchachos, todo esto del ASD no se hace con equipos avanzados, no se hace con tecnología, se hace con lo que nosotros tenemos a la mano, se hace con lo que aprendimos desde la semiología clínica, inspección, percusión, inspección, palpación, auscultación y percusión. Listo, entonces, cuando nosotros vamos a abordar un paciente por la B, debemos observar cómo está el patrón ventilatorio, si hay uso de músculos intercostales, hay tirajes intercostales, hay músculo, hay uso de esternocleidomastoideo al patrón respiratorio,
hay aleteo nasal, si el paciente está cianótico o no. Listo, hay que observar todo eso, hay que auscultar al paciente, hay que tocar al paciente, hay que descubrir al paciente. ¿Para qué? Para analizar e indagar por lesiones potencialmente mortales. Cuando se encuentre una lesión potencialmente mortal, debe ser corregida inmediatamente como podamos hacerlo. Ellas las vamos a ver mucho más adelante, pero entre las lesiones potencialmente mortales tenemos un neumotórax a tensión, hemoneumotórax, hemotórax masivo, tórax inestable, que desde el área prehospitalaria o inclusive en un centro de baja complejidad pueden ser intervenidas de una manera muy sencilla por parte del personal de salud y mejorar la sobrevida del paciente. Listo. Entonces, entre esas lesiones potencialmente mortales, aquí les traigo para que conozcamos y para que sepan y recordemos un neumotórax a tensión. Listo. Un neumotórax a tensión desde el área prehospitalario, desde una manera inicial. Si yo no tengo el tubo a tórax de manera rápida, si me voy a demorar preparando los equipos, puede mejorarle, puede disminuir el riesgo de muerte del paciente haciendo una descompresión con aguja, con un catéter 14 o con un catéter destinado a la descompresión con aguja de neumotórax, puede mejorar la sobrevida del paciente. ¿Cómo se hace? Se chuza al paciente literalmente en el segundo espacio intercostal o en el quinto espacio intercostal, como está indicado en las guías o como prefieran. Hay mucha gente que utiliza el segundo espacio intercostal todavía, lo que sea, y mejora la calidad de vida. Este paciente mejora inicialmente con una descompresión con aguja, pero el manejo definitivo y el manejo final es un tubatórax, que también lo vamos a aprender a hacer en nuestros talleres. Listo. Aquí simplemente una radiografía donde vemos un neumotórax a tensión. Aquí simplemente pueden ver esa radiolucidez que hay entre los en el espacio pleural, y el mismo neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural que corre las estructuras hacia el lado contrario del tórax del paciente y genera una inestabilidad hemodinámica sobre el mismo. ¿Quién me puede decir cuál es el error de esta? Paciente, perdón, el tiempo no sé hablar. Eh, el riesgo de mortalidad de este paciente aumenta más de un 75%, solo por haberle tomado esa radiografía. ¿Listo? Luego tenemos la C, que es la circulación y el control de hemorragias, que a diferencia de las hemorragias exsanguinantes, estas son hemorragias que se pueden controlar mucho más fácil con presión directa, o es evaluar también otros parámetros vitales e importantes sobre nuestro paciente. ¿Qué vamos a evaluar acá? El llenado capilar, que no sea mayor de 3 segundos, el pulso y la temperatura. El hecho de yo tener un paciente con una posible hemorragia o una sospecha de hemorragia a nivel abdominal o una hemorragia interna y que tenga una frecuencia cardíaca por encima de 100, quiere decir que el paciente está compensando, que puede entrar a una falla cardíaca prontamente por ese agotamiento energético que está sucediendo a nivel interno y porque está botando la sangre por algún lado. Entonces, todo eso lo debemos tener en cuenta. Debemos definir qué pacientes están en un estado de choque para definir si el paciente requiere el uso de líquidos endovenosos o inclusive hemoderivados. Entonces, existe una tabla de clasificación de choque que tiene un montón de paraclínicos, pero está el índice de choque que nos define de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva desde el área prehospitalaria o inclusive en el periodo inicial de atención de un paciente para definir si el paciente está o no está en un choque. ¿Cómo se hace? Frecuencia cardíaca dividido por la presión arterial sistólica. Dependiendo del valor que me dé, yo voy a definir si el paciente requiere hemoderivados o no, si requiere uso de cristaloides endovenosos, solución salina o Harman, si el paciente requiere ser resucitado con líquidos endovenosos. Listo. Todo eso. Es más lo que la paz, ya, eso es más de una. O sea, si tiene una no, la manera de decir,
Listo, entonces, ¿cuál es el abordaje de estos pacientes desde la sede de la circulación y control de hemorragias? Reanimar con líquidos endovenosos, considerar si el paciente requiere hemoderivados, si el paciente tiene un sangrado oculto o inclusive tiene un sangrado que yo no estoy observando, definir de manera urgente e inmediata el uso de ayudas diagnósticas como lo es, por ejemplo, un ECOFAST, que eso lo vamos a ver en otras charlas también, e inclusive laboratorios complementarios para definir el grado de choque y si el paciente responde o no responde a la reanimación hídrica. Luego tenemos el déficit neurológico, que aunque no es la escala coma de Glasgow, la escala coma de Glasgow nos sirve como un orientador, no solo para establecer el déficit neurológico del paciente, sino también la necesidad de la vía aérea o la permeabilización de la vía aérea del paciente. Recuerden que la escala coma de Glasgow, paciente que nos dé con un Glasgow de 8 o menos, es un paciente que se da a intubación de una, sin pensarlo, porque la falla ventilatoria en ese paciente es inminente, ¿listo? Entonces, existe un sistema, esta mnemotecnia, la clasificación ABDI, para determinar ese estado neurológico del paciente y cómo debe ser intervenido. Básicamente lo que nos dice es el estado de alerta del paciente, el estado verbal, el estado de inconsciencia y la presencia de dolor o no. Ojo con los pacientes intoxicados, muchachos. Siempre equivóquense a favor de todos los pacientes. No crean que porque un paciente les llega borracho al servicio de urgencias con halitosis alcohólica, digan, no, es que él está así de maluco o se ve así mal y está hablando disártrico y arrastrado porque está borracho. No, no sabemos si la lesión que tiene ese paciente realmente es a nivel encefálico o no sabemos si es una lesión potencialmente mortal por pensar que era por el estado de intoxicación del paciente. ¿Listo? Y luego, por último, tenemos la E, que es la exposición y el control de temperatura o ambiente, que nos indica que a todo paciente politraumatizado debe ser descubierto. ¿Para qué? Para observar a nivel posterior y zonas ocultas. ¿Cuáles son las zonas ocultas? A nivel axilar y ingles, pliegues también detrás de y toda la zona posterior. Porque no tiene sentido que nosotros abordemos a un paciente, digamos, no, este paciente tiene un neumotórax a tensión, lo descomprimamos con una aguja y resulta que cuando lo llevaron allá al hospital el paciente seguía inestable hemodinámicamente, se volteó y resulta que tenía un disparo o una herida de bala en la parte posterior que no se vio en ningún momento, tenía un neumotórax abierto que se pudo haber corregido con un apósito de 3 puntas. Listo, entonces siempre hay que observar al paciente. Obviamente, descubrir al paciente protegiendo el pudor del mismo. Yo no voy a quitarle las ropas a mi paciente al frente de todas las personas que están grabando, o yo no voy a descubrir a mi paciente en el servicio de urgencias sin al menos poner las cortinas, sin al menos tapar, listo. Siempre proteger el pudor del paciente y retirar las ropas. Ojo, siempre evitar la hipotermia. Acuérdense de la triada de la muerte. Listo, la hipotermia hace parte de la triada de la muerte. Nosotros debemos, si tenemos un paciente con las ropas húmedas, el paciente está diaforético inclusive y tiene la ropa húmeda a más no poder, quítele esa ropa, póngale una manta, póngale una sábana, póngale una toga, lo que sea, pero nunca lo dejen con las ropas mojadas porque lleva a hipotermias, listo. Y utilizar pues mantas térmicas en los servicios de urgencia. Eso en cuanto a la valoración primaria. Miren, miren todo lo que tenemos que hacer en 60 segundos idealmente, identificando lesiones potencialmente mortales. Entonces se ponen a pensar ahí. Entonces yo cuando pienso, yo cuando descanso, yo cuando me detengo, no. En una valoración primaria no hay tiempo de espera. El paciente se nos está muriendo y hay que estabilizarlo, ¿listo? Ya cuando pasamos a la valoración secundaria o la evaluación secundaria, es cuando ya nuestro paciente está estable hemodinámicamente, ya le hicimos las medidas que había que hacerle, le corregimos lo que había que corregir y el paciente nos da un tiempo de espera para ahí sí nosotros decir, listo, me calmo, qué ayudas diagnósticas necesita el paciente, qué ayuda imaginológica requiere el paciente, a dónde se me va a ir este paciente,
si se me va a ir un servicio de cateterismo, si se me va a ir a una trombólisis, si el paciente se me va a ir un servicio de hemodinamia, listo. Este momento nos permite definir, pensar un poco más sobre nuestro paciente cuando ya está estable e inclusive indagar por otras condiciones por las cuales está el paciente en el servicio de urgencias. Preguntarle a los familiares o al acompañante qué fue lo que pasó, si él tiene alguna enfermedad, o sea, empezar a hacer, por así decirlo, como los antecedentes personales del paciente, recoger la cinemática del trauma y tener un tiempo ya más prudente para yo calmarme y organizar ahí sí el equipo de trabajo como tal. Eso en cuanto a la valoración primaria y a la valoración secundaria. Sé que todo fue muy rápido, pero tocó así. Dudas, preguntas, inquietudes, ¿no? Todo muy claro. Y ya para finalizar entonces, ¿quién sabe qué es un Google? ¿Qué es un Google? Entonces por allá lo respondieron. Un Google, muchachos, se lo traigo simplemente como dato curioso, es un número 1 seguido de 100 ceros. Listo, esto fue inventado o fue realizado por un matemático austriaco, bueno, no me acuerdo de dónde, que él dijo por allá, pongámosle 100 ceros a un 1, a ver qué pasa. Y él le dijo a su sobrina que le pusiera un nombre a eso. Y le dijo a la sobrina que tenga muchas so, porque tiene muchos ceros. Entonces la sobrina le puso en inglés un Google, que sería la palabra inicial, y años después la empresa de Google, en honor como a este matemático y a este descubrimiento, nombró pues la empresa de Google en honor a un 1 seguido de 100 ceros. Listo. Ya, muchachos, eso es todo. Esta es la presentación. Vamos a ahondar muchas cosas a lo largo del semestre. Gracias. Gracias, gracias. Repasar puntos clave de la charla que fue espectacular. Muy claro, queremos que quede sí o sí claro. Entonces, ¿qué es el teatro?